aquí, en la casa de nuestro Señor. Y bueno, pues hay algunos por ahí que están ya entrando por la puerta, están llegando. Vamos a comenzar este servicio y vamos a hacerlo a través de el himno 445. Es un himno que se titula Hay un canto alegre. Dice allí en Efesios 2:4, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y luego dice, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con él, por gracia sois salvos. Así que vamos a cantar este himno. Si no se lo sabe, escúchelo, y cuando ya vaya por la segunda o tercera estrofa, seguramente que se lo va a aprender. Hay un canto alegre en mi corazón, algo bello y celestial. Cada día siento la bendición de un amor que no tiene igual. Este amor mi canción será y cantar mi felicidad para siempre. Gloria daré al Señor por su amor que no tiene igual. 4:45. Cuando me encontraba en la oscuridad, sin poder o la luz hallar, el Señor mi alma llenó de paz por su amor que no tiene igual. Este amor mi canción será y cantar mi felicidad para siempre. Gloria daré al Señor por su amor que no tiene igual. Cuando vine en gloria cantando presente en la luz bella y eterna, no me cansaré de cantarlo por su amor que no tiene igual. Este amor mi canción será y cantar mi felicidad para siempre. Gloria daré al Señor por su amor que no tiene igual. Vamos a pedir al público que tenga algunos momentos de oración. Amado Señor, te damos gracias a esta hora por la oportunidad de estar en tu casa para poder estar en el estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu bendición sea con cada uno de nosotros y que podamos, Señor, aprender esta noche y que podamos, Señor, tener un momento agradable con nosotros, hermanos. En nombre de Jesús oramos y te damos las gracias por todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga en este momento, en este tiempo. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que el Señor pues les haya bendecido, como dice su palabra, que cada día tiene misericordias nuevas para con nosotros. Y bueno, pues aquí estamos en este lugar, estudiando de Él, y bueno, pues listos para aprender también cada vez más de su palabra. Damos la bienvenida, aunque ya lo hicimos el domingo, al hermano Pancho y la hermana Marta, que tanto tiempo habían estado sin estar en un estudio bíblico, pero gracias a Dios que están aquí con nosotros haciendo su esfuerzo a pesar de allí sus alergias y demás, pero gracias a Dios que están aquí con nosotros compartiendo. Nos hemos alegrado todos también al verles, así que bueno, bienvenidos de vuelta a ellos. Y bueno, a todos los que están ahí también en las redes sociales, pues les bendecimos en el nombre de nuestro Señor. Recordar las próximas actividades que tenemos en nuestra iglesia. El día 9 de mayo, un día antes del Día de las Madres, 9 de mayo, estaremos compartiendo allí en el shelter o la cabina o la caseta, como usted quiere decirle, de aquí de Lowry and Penny, el parque que tenemos aquí cerca, la cabina número 6. Así que fue la misma que tuvimos el año pasado, que tiene vistas allí al lago, así que va a ser un lugar muy bonito y vamos a pasar un tiempo seguramente muy agradable y muy bueno para inaugurar así de esta manera el tiempo del ciclo de edificación del hogar de la familia, que va a tener lugar en mayo y en junio. Así que recordemos, ese día vamos a estar allí a partir de las 10 de la mañana en el Parque Larry and Penny,
ya este domingo vamos a poner la dirección, por si acaso hay alguno que no sabe ir bien, ya que es muy cerca, pero bueno, le vamos a poner la dirección para que la pongan en el GPS y pueda llegar con confianza. Y si hay alguna persona que no sepa ir, bueno, pues se lo pregunta a otro hermano o venga aquí temprano y de aquí entonces le guiamos hasta allá. Así que recuerden, esto va a ser el día 9 de mayo. Vamos a estar allí a partir de las 10 de la mañana. Si usted tiene algún pullover que diga Cristo te ama, etcétera, lo que usted quiera, pues se lo puede poner para también, como siempre hacemos, dar testimonio a las personas que no nos conocen y para identificarnos nosotros en el lugar donde aún sin decir ni una palabra. Así que nuestras camisas se convierten en la Biblia andante de allí de este lugar. Y bueno, pues por otra parte, recordar que también vamos a tener allí, vamos a pasar un tiempo donde tendremos comida, o sea, almuerzo también. Cada uno de ustedes, bueno, si puede llevar una cosita, uno lleva unos pancitos, otro lleva a lo mejor una mayonesa, el otro lleva un arrocito, lo que ustedes quieran. Allí se va a hacer algo también, pero no es que vamos a tener un almuerzo fantástico de repartirle a cada uno, bueno, como siempre hemos hecho, ustedes saben como siempre hacemos. Así que prepárense para este tiempo, que es un evento también de nuestra iglesia programado desde el principio de año, así que prepárense para ir a este evento, a este lugar donde vamos a estar allí en coinonía y en comunión los unos con los otros. Recordar el campamento también lo tenemos ya prácticamente a las puertas. Aquí estamos hoy a 22, ¿verdad? Bueno, justamente falta un mes. El día 22 del próximo mes, en mayo, tendremos nuestro campamento los días 22, 23 y 24, viernes, sábado y domingo. Esos 3 días vamos a estar allí compartiendo en el campamento, así que vayan haciendo planes desde ahora. Me imagino que ya muchos de ustedes están haciendo planes desde que se empezó a mencionar, pero bueno, vamos a estar ese tiempo allí en el campamento, que también será de bendición. Recuerden, ya los precios se dijeron, y aparte de los precios, son $150 por cada uno, que incluye los 3 días de campamento, el viernes, el sábado y el domingo. Incluye también los desayunos, los almuerzos, las comidas, la piscina, las conferencias, el terreno deportivo y todo. Así que los dormitorios o albergues, así que la residencia, como usted quiera llamarle. Así que bueno, este tiempo, amados hermanos, es un tiempo para aprovechar en el Señor. Así que anímese a participar también. Y si hay alguno que nunca ha ido, pues le puedo dar la dirección también con anticipación para que usted pueda visitarlo y pueda verlo en persona. Otra de las cosas, las damas también tenemos que hablar conmigo para el tema de una reunión de pastores que vamos a tener aquí en esta iglesia, como se hace siempre todos los martes, en diferentes iglesias, pero nos toca el tercer martes de mayo, así que tenemos que ver porque tenemos que ofrecer también a cada uno, garantizar lo que es la comida. Así que las damas tienen que reunirse conmigo para ver este asunto. Martes, o sea, el tercer martes de mayo. Falta todavía un mes, más o menos. Así que bueno, estos son los anuncios que tenemos para el día de hoy. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias, en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, y vamos a leer los versículos desde el 15 hasta el final. Ya nos quedan esos versículos donde habla de la séptima trompeta. Así que cuando usted lo tenga, por favor, póngase de pie. Y vamos a leer todos juntos Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, del 15 al 19. Leemos todos juntos. Comenzamos. Dice la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían:
los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a pedirle a Kimberly que ella tenga un momento de oración. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor, por poder estar aquí, Señor, y en otro lugar, Señor. Bendice los que no están aquí, Señor, los ancianitos, Señor, los enfermos, los que no pueden estar aquí, Señor, los que vienen en camino, Señor, que tú estés con ellos en todo su camino, Señor. Señor, te pido que estés con este culto de esta noche, Señor, que podamos salir con corazones edificados, Señor, y aprender tu palabra, Señor, y aplicarla en nuestra vida, Señor. Señor, bendícenos una vez más, y bendice los que no pueden estar aquí, Señor. Que tú le des palabras al pastor, Señor, y que entre en nuestros corazones este estudio bíblico, Señor. Bendícenos y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bien, hemos terminado el pasado miércoles con lo sucedido a ¿quiénes? A los dos testigos. Exacto. ¿Qué pasó con los dos testigos? ¿Recuerdan, verdad? Estuvieron allí predicando ¿por cuánto tiempo? Predicando por 3 años. 3 años y medio. Y medio, efectivamente. O sea, lo que la Biblia también menciona como tiempo y la mitad de un tiempo, y también 1260 días, o sea que es lo mismo. Lo mencionan indistintamente en varios lugares. Entonces, estos dos testigos estuvieron allí hasta que dice que la bestia subió ¿de dónde? Del abismo. ¿Y qué pasó con ellos ahí al final de este tiempo? Los mató, efectivamente, los mató. Y estuvieron expuestos ante el mundo ¿por qué tiempo? Por 3 días y medio. Es significativo lo de 3 días y medio, 3 años y medio y todo esto. Ahora, después de ese tiempo, de esos 3 días y medio, ¿qué sucedió? Dice que Dios envió espíritu de vida para que les levantara, y a la vista del mundo entero también. Ellos resucitaron, o sea, Dios les resucitó. Y dice que les llamó y subieron como en una nube, y sus enemigos también allí dice que le vieron. Y finalmente en el versículo 13, que de esto se habló y yo prometí que iba a dar una respuesta también al hermano Manuel, en el versículo 13 nos dice que hubo un terremoto donde murieron 7,000 hombres, y los que quedaron vivos dice que dieron la gloria a Dios, y esto hablamos también de las profecías acerca de esta frase. Ahora, estuve mirando allí si realmente los que murieron eran hombres o quiénes eran. Bueno, pues busqué en el diccionario interlineal griego-español, y la palabra referida a hombres es antropon, que significa literalmente gente, muchedumbre o personas. Exactamente, era todo el mundo, no era simplemente literalmente hombres. En la versión del 60 posiblemente, allí en los años 50, que fue cuando se hizo esta versión, posiblemente, y sabemos nosotros también, no hay que ir tampoco tan atrás, o sea, 20, 30, 40 años atrás decir hombres, era referirse a todo el mundo. Entonces, aquí en la palabra de Dios también se refiere así. Pero bueno, es bueno señalar esto, que allí, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay otros lugares en la palabra de Dios donde menciona la palabra también hombres, sin embargo significa al hombre en cuanto a lo que es su masculinidad. Entonces, por ejemplo, en Mateo 14:21, que es el lugar donde menciona la alimentación de los 5,000. Entonces dice que allí habían 5,000 ¿qué? Hombres
Hombres, sin contar, dice, mujeres y niños. Ahora, esa palabra hombres ya no es antrópono. Esa palabra hombres se refiere a una palabra griega que es andres. De ahí donde viene android o androide, ¿verdad? Y otras palabras más, andrógeno y todas esas palabras referidas también a la parte, o sea, física y real y genérica de lo que es el hombre en sí con su masculinidad. Entonces, aclarado eso, ¿verdad, hermano? Ok, entonces podemos decir con toda seguridad que aquí en el Apocalipsis se refiere a gente, a personas, a muchedumbre, los 7,000 que murieron. Sí, porque el hombre, cuando decimos el hombre, se refiere a la humanidad. Exacto, exacto. Todo viene. Muy bien, hermanos. Bueno, después de esta explicación vamos a darle conclusión a este capítulo 11. Recuerden, esto es un estudio, usted me puede interrumpir, puede levantar su mano y me puede preguntar si no entiende algo, así que no se vaya con la duda. Y vamos a comenzar como siempre hacemos y vamos a leer el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, este versículo tiene mucha importancia porque tiene también muchas cosas las cuales debemos y podemos explicar. En primer lugar, recordemos que mencionamos al principio acerca de los juicios de Dios, que la séptima trompeta incluye allí los 7 juicios finales de la copa, de la ira de Dios. Entonces, vamos a ver un poquito más detalle, pero cuando lleguemos al capítulo 16, y también al final vamos a hacer una comparación entre lo que significa la séptima trompeta y las 7 copas también. Ya estaremos dando un resumen de lo que significa esto. Y a partir de allí, nosotros del capítulo 16, veremos todos los sucesos que llevarán a la coronación de Cristo como el Rey soberano, en el capítulo 19. Y también veremos en el capítulo 20 todos los sucesos que nos llevarán a ver entonces el establecimiento del reino milenial. También tenemos que esperar un poquito para este capítulo. Ahora, fíjense lo que dice este primer texto. Dice: los reinos del mundo, sigan con la vista, dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Fíjense, hay algo interesante a tener en cuenta, y es que debemos mirar que a pesar de todas las divisiones políticas, a pesar de todas las divisiones culturales que existen en el mundo entero, o sea, ¿cuántos países hay en el mundo entero actualmente? Hay 200 y pico países. Entonces, por muy cercana que esté la cultura de un país a otro, vemos que es totalmente diferente. Usted, por ejemplo, hay veces que hay personas que dicen, ¿cómo se parecen ustedes a nosotros? Entonces siempre hay características. Sin embargo, cada nación y cada lugar tiene una característica específica, una cultura, incluso dentro de un mismo país, como este grandioso país, hay culturas diferentes. Váyase, por ejemplo, a Massachusetts y vaya, por ejemplo, allí a Pennsylvania, vaya a ver a los Amish, vaya a ver a los menonitas allí en Delaware y en otros lugares, y se dará cuenta la cantidad de diferentes culturas que existen en este país. Ahora, aún así, la Biblia considera al mundo en sentido espiritual, de acuerdo a lo que vemos aquí, como un solo reino, pero es un solo reino que ha estado bajo el dominio de ¿quién? De Satanás. O sea, pero Dios, por supuesto, le ha permitido llegar hasta un punto determinado, hasta lo que Dios considera que debe de estarlo actual. Ahora, ¿dónde dice esto? Fíjense, quiero leer 3 versículos y quiero que ustedes me busquen estos 3 versículos. Un hermano que me busque Juan 12:31, otro Juan 14:30 y otro Juan 16:11. A ver cómo se le llama a Satanás. Otra de las palabras que tiene. Puede leerlo cuando desee. Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, muchos se preguntan por qué razón la palabra de Dios menciona y le da un nombre a Satanás como príncipe. Si realmente el príncipe aparentemente podría ser una palabra buena.
Pero fíjense, en el griego original también, que busqué, me hice la tarea hoy con el griego, por si acaso, para adelantarme un poquito. La palabra para príncipe allí es archón, que se pronuncia arjón o arjón. ¿Qué significa esto? Bueno, pues les decía así, de esta manera, arjón se le decía a los magistrados del gobierno de Atenas, Grecia, después que murió Codro, que fue su último rey en el año 1070 a.C. Entonces, se le llamaba arjón ¿a quiénes? A todos los gobernantes a partir del año 1070 a.C. hacia acá, que estuvieron allí en Atenas, porque el último rey murió en ese año. Entonces, ¿qué significa esto? Si el griego le dice arjón, significa gobernante. Entonces, la traducción aquí del 60 ha puesto príncipe. Entonces, recuerden también que la palabra de Dios dice, en algunas partes le ha puesto por príncipes y gobernantes, o sea, haciendo una comparación y unos sinónimos. Entonces, en este caso, podemos decir que el diablo es que gobierna este mundo, pero ¿gobierna a quién? Al mundo. Gobierna sus preceptos, sus leyes, su manera de manifestarse. Y ya les decía, hasta donde Dios le permite actuar. Pero entonces aquí podríamos también traducir en estos 3 versículos y sustituir la palabra príncipe por gobernante perfectamente, porque se acerca más a la realidad. Entonces, exactamente. Entonces, ahora, fíjense lo que nos dice también esto que les estaba leyendo en el versículo, donde dice, los reinos del mundo han venido a ser, o sea, ya explicamos lo que significan los reinos del mundo. Ahora fíjense, dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Hay 2 palabras aquí, ¿se refiere a 2 personas diferentes? No. Vamos a verlo. Fíjense, en realidad la segunda persona reafirma la primera. Entonces, ¿por qué? Quiere decir que Señor y Cristo es la misma persona. Entonces, la palabra en griego que se usa para Señor es una palabra que seguramente usted también ha escuchado, que es Kyrie. Entonces, es interesante algo también en este versículo, y es que en el antiguo Kyrie se escribe Kyriou, se escribe así. Entonces, esta palabra específicamente en el Antiguo Testamento, yo quiero que ustedes escuchen bien, porque es importante, en el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona la palabra Kyrios, se refiere a Dios Padre. Pero los escritores del Nuevo Testamento, cuando mencionan al Señor, la palabra Señor también menciona la palabra Kyrios. ¿Qué significa esto? Que le hace igual, que es la misma persona. Entonces, esa es una reafirmación de la deidad de Jesucristo. O sea que Jesús es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una de las maneras que tenemos nosotros para comprobar también a través de la palabra, sin que lo diga literalmente. Por eso debemos estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque por ahí sacamos esas conclusiones. Entonces nos dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, la Biblia, amados hermanos, es clara, es muy clara, cuando dice que los gobernantes de este mundo, de las naciones de este mundo, han seguido el ejemplo de Satanás. Y no solamente eso, sino que las naciones de este mundo han sido naciones hostiles en contra de Cristo. Es muy difícil que usted vea una nación hablando bien, en favor, los gobernantes en favor. ¿Por qué? Porque eso no es popular. Y como no es popular, ¿qué sucede? Pues entonces pierden su gobernabilidad, pues ya no son reelegibles, y entonces los mencionan de una manera muy oscura muchas veces, pero no se proclaman abiertamente en favor de Cristo. Entonces, eso es lo que sucede. Hay mucha ambigüedad en este mundo, en estos términos. ¿Y dónde dice? La palabra de Dios nos reafirma eso. ¿Dónde lo dice? Búsqueme alguien, por favor, el Salmo 2:2. Así lo dice. Y también otro que busque el libro de los Hechos, el capítulo 4 y el versículo 26. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Okay. Y príncipes, dos. Y príncipes, dice, ¿no? Gobernantes, recuerden, consultarán unidos contra Jehová y contra ¿quién? Y contra Jesús, contra su ungido. Hechos 4:26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Exacto. Allí Lucas nos menciona también
lo mismo, porque es una referencia al Salmo 2. Al Salmo 2. Entonces, pero hermanos, la promesa y nuestra esperanza está en lo que dice este versículo, que Dios, o sea, que Jesús reinará, dice, por los siglos de los siglos. Entonces, esa rebelión que ha sido prolongada durante milenios, y estamos viviendo, por supuesto, en esta época, estamos nosotros dentro de este tiempo. Entonces terminará ¿con qué? Con el regreso glorioso de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo para derrotar a sus enemigos y a partir de ese momento para establecer el milenio. El milenio, ya veremos también esto más adelante. Aquí le menciono muchos versículos relativos a esto, por si acaso usted quiere copiar Isaías 2:2 al 3, o sea 2 y 3, Daniel 2:44, y luego en Daniel hay muchas más citas. Daniel 7:13 al 14 y el versículo 18. El versículo 22 y el versículo 27 de Daniel 7. Y luego Lucas 1, 31 al 33. Entonces, la conclusión de este toque, de esta séptima trompeta, fíjense, no es otro evento, como anteriormente veníamos viendo con la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera, etc. Sino que la séptima trompeta es el anuncio final del ¿qué? Del mal. El anuncio del final del mal y el comienzo del reinado eterno de Cristo. Entonces, el reinado eterno de Cristo va a estar acompañado, en resumen, en 4 cosas. Este reinado de Cristo va a ser, en primer lugar, el juicio justo de Dios, o la reivindicación de los creyentes. En segundo lugar, la recompensa a los fieles. En tercer lugar, esto va a marcar el castigo a los impíos. Y en cuarto lugar, la manifestación total de la gloria de Dios. Son los 4 puntos esenciales del reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dicen, porque ya analizamos este versículo 15. Vamos a ver 2 hermanos más que me lean los versículos 16 y 17. Y los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios. ¿Y el 17? Diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, de estos 24 ancianos ya se ha visto, se ha leído anteriormente en otros versículos que ya hemos hablado acerca de ellos. Dice que inicialmente estaban sentados, pero que en ese momento dice que se postraron. Se postraron allí sobre sus rostros, dándole gracias a Dios porque ha tomado, dice el versículo, su gran poder y en ese momento ha inaugurado su reinado. Estamos hablando, acuérdense hermanos, del final de la gran tribulación. Estamos hablando al final de esos 3 años y medio. Y es interesante que la frase del versículo 17 donde dice, el que era, ¿qué más? Dígamelo usted. Es el que Y el que ha de venir. Ahora, fíjense, para que ustedes vean algo interesante en las Escrituras. ¿Alguien sabe lo que es una interpolación? ¿No se acuerdan? Bueno, una interpolación es una línea, un texto o algo añadido por los editores. Algo añadido por los mismos editores que no están en los originales. Puedo decir alguna interpolación, por ejemplo, allí en 1 de Juan 5:7, creo, le estoy apelando un poco a la memoria, que nos dice, y 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y estos 3 son uno, eso es un añadido, eso no está en los originales. Por ejemplo, también hay una interpolación en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Esa frase no está en los originales. Pero bueno, que no desafía y no deja de apoyar lo que realmente existe. O sea que a pesar de que sea una interpolación, no es que esté mal. Se dan cuenta de lo que les quiero decir, porque no contradice la doctrina ni contradice la palabra de Dios. Sin embargo, esta expresión aquí en este versículo no está en los originales. Lo quisieron incluir aquí en la versión del 60, pero por ejemplo en los originales, en el capítulo, hay varios versículos. En el capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 8 y capítulo 4, versículo 8,
allí sí dice el que era, el que es y el que ha de venir, porque todavía no se había manifestado. Sin embargo, aquí, en este caso, sí Cristo ya vino, porque en este punto, en este versículo ya está establecido. ¿Se dan cuenta? Entonces es una interpolación, y lo estoy hablando para los estudiosos, para los que les gusta buscar y indagar en la palabra de Dios, que seguramente ha buscado en algún lugar y entonces no ha encontrado esta frase, o también se encuentra un poco de contradicción. ¿Cómo es que dice aquí el que ha de venir si ya Cristo estableció su reino? ¿Se dan cuenta? Entonces es un añadido del autor. Vamos a ver, vamos a seguir, amados hermanos, y vamos a hacerlo con el versículo 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, este versículo no es más que una descripción de las personas que se van a manifestarse de manera airada, de manera rebelde. Entonces, el momento en que las naciones, dice aquí, pierdan el miedo completamente, se llenarán de ira y se llenarán de una especie, yo diría, de una rabia más bien desafiante en contra de Dios, en contra de Cristo. Pero, aunque esta hostilidad se manifestará en contra de Cristo, estas manifestaciones serán totalmente un fracaso. Fracasarán delante de Él, porque este fracaso marcará el final de la ira también de quien humana contra Dios. Y nos dice aquí, tu ira ha venido. ¿La ira de quién? De Dios. Tu ira ha venido. Entonces, Dios responde, dice aquí también, con ira sobre aquellas naciones necias. Lo dice el Salmo 2, del 1 al 9. Ya leímos el Salmo 2, 2, pero bueno, no vamos a leer tampoco, son muchos versículos, pero para que usted lo tenga, aquí nos habla, dice el mismo David, ¿por qué pasa con las naciones? ¿Por qué es eso? Entonces, el Salmo 2, del 1 al 9, describe estos sucesos. Entonces, hay muchos lugares en la Biblia, amados hermanos, que nos hablan de la ira de Dios sobre los rebeldes, sobre aquellas personas que se manifiestan de esa manera. Y yo quiero que usted sepa que esto es un tema central en las Escrituras porque lo menciona en muchos versículos bíblicos. La ira de Dios en contra de los rebeldes. Voy a hablar de algunos versículos, no los voy a leer, pero los voy a mencionar. Isaías 24, del 17 al 23. Isaías 26, 20 y 21. Isaías 30, del 27 al 33. Ezequiel 38, 16. Y 2 Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Dice esta parte del versículo que leímos aquí del Apocalipsis, dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, fíjense, la ira final de Dios incluye el juicio de ¿quiénes? De los muertos. Ahora, ¿quiénes entran en los muertos? Mateo 25, 31 al 46 y Juan 5, 25 al 29. Entonces, como todos sabemos, este juicio tiene dos partes. En el juicio de los muertos, ¿quiénes son? Bueno, pues en primer lugar, Dios recompensa a las personas que murieron, a los creyentes, a los santos en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso? Daniel 12, del 1 al 3, Daniel 22, 12, y 1 Corintios 3, 8 y 1 Corintios 4, 15. Entonces, ¿quiénes más? Bueno, pues la iglesia raptada y también todos aquellos que murieron en Cristo en el periodo, en el tiempo de la gracia. Eso está en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Y también, ¿quiénes son los otros, la otra parte de los muertos que dice que juzgará? A los santos de la gran tribulación. Sí, primeramente, la primera parte es que Dios recompensa a los santos. ¿A quiénes? A los santos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, a aquellos que fueron raptados y los que murieron en Cristo. Y en tercer lugar, a los santos de la gran tribulación. Recuerden allí en Apocalipsis 20, donde dice, estos son los que han venido, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la otra parte? La que decía Leo. Dios condena a los incrédulos
y les envía para siempre al lago de fuego, allí en Apocalipsis 20:15. Vamos a ver el último versículo de esta noche, que es el 19. ¿Alguien más, por favor, que lo lea? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Ok, bueno, pues aquí se menciona el templo de Dios, ¿dónde? No tenga miedo. En el cielo, en el cielo. Hay muchos versículos que hacen mención de esto. O sea, en el mismo Apocalipsis, Apocalipsis 3:12, 7:15, 14:15, 17, 15:5 al 8, 16:1 y 16:17. Y aquí también menciona algo interesante, que es el arca del pacto. El mundo entero ha estado buscando el arca del pacto, los grandes cazadores de recompensas, de tesoros y todas esas cosas. Han estado buscando el arca del pacto, no se sabe en cuántos lugares, como si fuese un tesoro terrenal, como si fuese un tesoro del mundo, como si fuese algo que ellos realmente podrían alcanzar. Sin embargo, se han dado estrepitosamente contra un muro de contención espiritual, porque esto no lo van a encontrar, por supuesto, jamás. Esto no es como el tesoro de los hombres, sino, ¿por qué razón? Fíjense, amados hermanos, todos conocemos este tipo de artefacto que el mismo Dios mandó a hacer con medidas específicas, con medidas estándares, con materiales específicos también allí, el cual se mantenía ¿dónde? En el tabernáculo, cuando el antiguo templo, en el Antiguo Testamento. Y recordemos que, ¿qué simbolizaba? ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios, era lo que representaba. Así también como su expiación, y no solamente eso, también representaba el pacto del pueblo con Dios. Entonces vemos que el arca terrenal es una representación, de acuerdo a este versículo, del arca celestial. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver un hermano que me lea Hebreos 9:23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que es. Exacto. Yo tengo aquí en la versión de Dios habla hoy, que nos dice: de manera que se necesitan tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial. O sea que el arca, físicamente, terrenal, era una copia ¿de qué? Del arca celestial. Del arca celestial. Sigue diciendo este texto: pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que estos. Entonces, de la misma manera, y esto es lo que dice el texto, de la misma manera que se rasgó el velo del templo en dos, ¿en qué momento? En la muerte de Jesús. O sea, de la misma manera que se rasgó allí para dar paso al lugar santísimo y se pagó el precio por el pecado que Cristo ya había consumado allí en la cruz. En el cielo también hay un lugar santísimo, aquí nos lo dice, abierto allí en cumplimiento del nuevo pacto de salvación con Dios. Entonces es la representación, el arca del pacto celestial es dijéramos la original con relación a la copia, ¿no? Que es el arca del pacto terrenal. Y nos dice también: y hubo que relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, esto ya se había anticipado en el capítulo 4, en el versículo 5, y también en el capítulo 8, versículo 5. Entonces, estos relámpagos, estas voces, estos truenos, este terremoto, este granizo, es el momento crucial de la séptima trompeta. La séptima y última trompeta, que era la que queda, recuerden que era el último ay, ¿verdad? Bueno, pues este es el último ay, la séptima trompeta. Y finalmente recordemos que la final trompeta, o sea, la séptima trompeta, anuncian el final. Y las copas, que aquí comienza, ejecutan este final. Por eso les decía al principio que les iba a dar un pequeño resumen acerca de lo que significaba la séptima trompeta específicamente, que inaugura las 7 copas. Entonces, estos realmente no ocurren como eventos simultáneos, uno encima del otro, pero sí pertenecen al mismo escenario del juicio final. Es como si, por ejemplo, usted ahora mismo filmara una película o algo con 2 cámaras diferentes. Aquí mismo tenemos un circuito cerrado. Estamos filmando en esta cámara,
pero también aquella cámara está captando la imagen. Y es como si usted estuviera filmando un solo evento con dos cámaras. Más o menos para que ustedes tengan idea de lo que significa la séptima trompeta y las 7 copas de la ira de Dios. Finalmente, recordemos que Dios no olvida su pacto con el pueblo de Israel. Entonces, aquí hay mucha importancia también con relación a su nación. Ahora, el próximo miércoles estaremos estudiando y comenzaremos con el capítulo 12. Aquí en el capítulo 12, hermanos, hay mucho simbolismo. Habla de la mujer y el dragón, habla de muchísimas cosas más que tenemos que interpretarlo también, qué es lo que significa cada una de estas cosas. Entonces, para adelantar un poquito este capítulo, recordemos que allí habrá una guerra espiritual, más bien, ¿entre quiénes? Entre Dios y Satanás, donde el enemigo intentará destruir a Dios, intentará destruir a Jesucristo y al pueblo de Dios, pero Dios protege a los suyos y también les asegura y les asegurará la victoria final. Así que ese capítulo 12, les recomiendo que vaya leyendo, vaya estudiando, vaya viendo a ver algunas cosas que seguramente van a ser muy interesantes para nosotros. Y bueno, pues estamos llegando ya a la mitad prácticamente, ya estamos en la mitad del Apocalipsis, nos queda la otra parte, la otra mitad, y vienen muchos simbolismos también, vienen muchas cosas interesantes, así que les recomiendo leerlo, no solamente por el estudio, sino porque ¿qué es lo que dice al principio del libro? Bienaventurado aquel que lee las palabras de este libro, bienaventurado. ¿Usted quiere ser bienaventurado? Yo quiero ser bienaventurado también. Bueno, yo soy bienaventurado, gracias a Dios, y ustedes también. Pero queremos seguir siendo bienaventurados. Así que sigamos leyendo este precioso libro del Apocalipsis, que tiene tanto simbolismo y que tantas cosas también tenemos por explicar. Así que Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta o alguna aclaración o algo que ustedes quieran hacer, por favor, en el momento. ¿Sí, Leo? No, yo estaba Sí, hermano Manuel. Bueno, para ilustración de aquí los presentes, sabemos que los ángeles son espirituales. Entonces, ¿qué nos puede decir de esos ancianos, 24 ancianos? ¿O es que serán de carne y hueso o son ángeles? ¿Por qué son ancianos? Cuando la Biblia no te menciona específicamente características de seres angelicales o seres celestiales, no podemos categóricamente decir a qué mundo pertenecen. Por supuesto que en el cielo, recuerden que estaremos en espíritu, no estaremos en estos cuerpos carnales, y estos cuerpos se van gastando, dice la palabra de Dios, y el versículo más común que tenemos para esto: del polvo viniste, ¿no? Bien, y al polvo volverás. Entonces nosotros estaremos con el Señor con cuerpos glorificados. Entonces, en el cielo, los cuerpos celestes no tienen nada que ver con este cuerpo terrenal que tenemos nosotros, que es un cuerpo de pecado, es un cuerpo que pertenece a la caída del hombre, no son cuerpos glorificados. Entonces, los 24 ancianos, los ángeles, son seres celestiales que no tienen nada que ver, de acuerdo a lo que dice la Escritura, con este cuerpo carnal que nosotros tenemos. Es que los musulmanes son los únicos que están equivocados, porque ellos hablan de doncellas. ¿Hablan de quién? ¿Hablan de quién? Los musulmanes son los únicos equivocados porque ellos hablan de doncellas, como que los ángeles son mujeres. Hay mucha locura en muchas manifestaciones y en muchos grupos que precisamente es uno de los grupos que está dirigido por el príncipe de este mundo, por Satanás, y les hace creer tonterías, les hace creer realmente cosas que dijo su líder principal. Y entonces, cuando no hay una centralidad cristocéntrica en las creencias de las personas, es muy fácil que las mentes se desvíen y es muy fácil que las personas crean cualquier cosa que se les pueda decir. El que no lea la Biblia, de hecho la Biblia tiene tanto poder que nunca he visto que nadie se convierta a Dios y crea en Dios porque ha leído el Corán, pero por leer la Biblia sí, ¿no? Entonces la palabra, si no leen la Biblia, los que no la leen están a expensas y a merced de creer cualquier otra cosa, porque las ansias del hombre en este mundo es intentar
intentar llenar el vacío espiritual que ellos tienen. Y cuando se encuentran con todas estas barbaridades, teorías y cosas que realmente son del diablo, son de Satanás, pues entonces las creen. Y no solamente los musulmanes, muchos otros lugares, el hinduismo, cualquier tipo de religión oriental, que hay muchas también, hay muchas otras también, el taoísmo, hay muchas otras cosas, la santería, muy arraigada en África, llevaron todo eso y la trajeron para el Caribe, la brujería y todas esas cosas que realmente pues afecta y atenta en contra de la mente del hombre. Y entonces sí, los musulmanes creen en que si ellos se explotan contra un grupo de personas que no son musulmanes, pues supuestamente Alá le promete que va a estar rodeado de doncellas en el más allá, en el más allá. Y es triste porque esas personas se destruyen con una bomba y despiertan en el infierno, despiertan tristemente en el infierno. Y entonces la palabra de Dios es clara, es clara. Y no ha sido por falta de la revelación de Cristo, porque Dios no es injusto. Todos esos musulmanes han escuchado hablar de Cristo. Dios no va a permitir que nadie vaya al infierno de manera injusta, sino por la decisión personal de cada persona, de cada hombre. Entonces, esas personas no están cegados por su religión, pero de Cristo se les habló. Y seguramente que también el Espíritu ha tocado, o sea, su mente para que pueda creer en Cristo. Hace poco estuve viendo que un musulmán se convirtió aquí, por aquí cerca, no me acuerdo qué iglesia fue, en la Estrella de Belén, y dio su testimonio. También hay muchos musulmanes que están dando su testimonio y se están convirtiendo de una manera tremenda. El Señor en estos últimos tiempos está haciendo también cosas tremendas y cosas buenas. Pero sí, no solamente eso creen los musulmanes, creen muchísimas otras cosas más. Así que, ¿qué podemos pensar? Pastor, Sí. También hay personas que leyendo la Biblia se han integrado. Sí, leyendo la Biblia. Leyendo nosotros. Hay un testimonio de un preso que dice que le regalaron una Biblia y empezó a leer allí desde el principio, Génesis. Esa anécdota la contaba el pastor que me bautizó, Felipe Herrán. Él dice que empezó a leer Génesis, versión Reina Valera del 60, no sé qué, revisada por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera en 1609, y empezó a leer todo eso. Dice que empezó a leer todas esas cositas y empezó a adentrarse en la Biblia, empezó a leer la Biblia, y llegó un momento en que el hombre, porque fue un Nuevo Testamento, creo que de los Gedeones internacionales, y empezó a leerlo, y hubo un momento que se rindió a los pies de Jesús, porque la palabra, hermanos, es infalible. Uno mismo que es cristiano, uno empieza a leer la palabra de Dios, empieza a leer las cosas del Señor, y el Espíritu Santo refuerza a nuestro espíritu y nos habla a nuestra vida, a nuestra mente. Entonces, realmente es impresionante lo que la palabra de Dios puede hacer. La transformación de mente, de forma de pensar que puede hacer en nuestras vidas. Pero sí, hay muchos testimonios de personas que solamente leyendo la palabra de Dios se han Si no me equivoco, Domingo Fernández fue uno que se convirtió porque él es español. Sí. Y entonces, un comportón bíblico estaba vendiendo Biblia y cogió una. Sí. Y ahí empezó. Y ahí se convirtió. Exacto, Domingo Fernández. Asturiano, de allá de donde estábamos nosotros. Y muchos años que estuvo aquí en Miami. No, y en Cuba. Primero en Cuba y después vino para aquí. Sí. Tenía un horario. Sí. ¿Radio Transmundial era? No. No, era Radio de Cuba. CM Cuba a las 8:30 de la mañana. Ok, pues muy bien. Sí, hermano. Profesor de seminario. Quiere decir que escuchando yo constantemente los 5 libros de Moisés y Josué, yo puedo entender de a dónde viene este conflicto y la guerra con Israel. Porque también los profetas de Dios hablan de Israel, la venida de Israel a su tierra. Pero otra gente cree de que Israel le quitó la tierra al palestino. Que por cierto,
Palestina nunca, que yo sepa, nunca ha existido como una nación o como un grupo étnico en la tierra. Exacto. Eso fue invención de los romanos. Pero bueno, ya eso es otro tema, Sí. que nos salimos un poquito del tema. No, yo pero un día vamos. que resulta de estudiar la Biblia. Ah, sí. Uno Claro. aprende muchas cosas. Oh, sí, sí, perfecto. Un día vamos a hablar, ese tema es un tema muy interesante, no normal. Un día vamos a hablar también de ese tema. Pero sí, leer la Biblia te aclara también muchas cosas con relación a los conflictos que están pasando en el Medio Oriente y también nos abre los ojos con relación a todo lo que dicen los que están en contra de la nación de Israel. Porque hay muchas naciones en contra de la nación de Israel, pero es bíblico también que suceden esas cosas. Ya más adelante veremos por qué. ¿Alguien más? Hay otro libro que se llama Evidencia que Exige un veredicto, de Josh McDowell. Sí, que fue un estudiante que quiso demostrar que la Biblia no Sí, era la exacto. y quedó atrapado. Sí, así mismo. No, y creo que también ese libro son las notas, de Josh McDowell, el cual esos alumnos les preguntaron y le dijeron, bueno, esa nota, ¿por qué no hacen un libro de esas notas? Efectivamente. Interesante el libro. ¿Alguien más? Bueno, vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a terminar con el himno 490. Repítame el 490. ¿Cómo? Ok. ¿Está bien? Bien, vamos a cantar este himno, el 490. Y en la última estrofa nos ponemos en pie y vamos a pedir a la hermana Marta que ella nos despide en oración y que ore por la suegra de mi hermano, el otro hermano mío, que se llama Horta, que está muy malita. Horta, está muy malita. Exacto, y que ore por Teresita Torres. Teresita, que está un poquito mala también. Ya el viernes vamos a mencionar también todos los enfermos.